Pues como viene siendo habitual, los miércoles, tras la sesión ordinaria del Gobierno de Navarra, vamos a dar cuenta de los principales acuerdos e informaciones que se han tratado en el mismo. Me acompaña en esta convocatoria de prensa el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, que dará cuenta de la convocatoria de las ayudas a los trabajadores y trabajadoras autónomos de Navarra. Posteriormente, aquí les comuniqué yo las principales cuestiones tratadas, además de la que va a señalar el consejero Ayerdi. Bueno, en primer lugar, señalarles que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy el quinto decreto ley foral que recoge un nuevo paquete de medidas económicas y sociales en la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID-19 en beneficio de diferentes sectores de la población y del tejido económico. El nuevo decreto ley foral cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Parlamento de Navarra, que han sido previamente informados del contenido del nuevo paquete de medidas. En materia de vivienda, en concreto, se incluyen tres novedades concretas sobre la ampliación de las prestaciones extraordinarias para alquiler de la vivienda, su extensión, en primer lugar, a autónomas y autónomos afectados por la crisis del COVID-19, tomando como referencia quienes se acojan a estas ayudas las que concede el propio Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. También, en segundo lugar, a aquellos trabajadores y trabajadoras que sigan estando incursos en algún tipo de expediente de regulación temporal de empleo, con la consiguiente reducción salarial, y asimismo también en la cobertura de desempleadas. La fecha de inscripción requerida se retrotrae, en este caso, al pasado 1 de enero y no solo desde el estado de alarma del 14 de marzo, como estaba previamente previsto, al entender que la situación precaria que ya venían arrastrando desde primeros de año se va a ver agravada en estas circunstancias por la dificultad de la búsqueda de empleo. En el caso de los autónomos y ERTE, los trabajadores incursos en ERTE, las ayudas para pago de alquiler se prolongarán hasta el próximo 31 de diciembre y para las personas desempleadas por un periodo de 12 meses. Asimismo, también dentro de este decreto ley foral se incluye un paquete de medidas en relación al sector cultural y, en concreto, en relación a los y las profesionales del sector de la cultura, se introduce un mecanismo para que puedan percibir anticipos e indemnizaciones en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el sector público, cuyo importe no exceda los 50.000 euros. Igualmente, se habilita al órgano de contratación para reconocer como anticipo un porcentaje del importe de los contratos suspendidos con el sector cultural, como saben ustedes, especialmente castigado en esta situación de confinamiento y de reducción de la actividad, y una indemnización también en caso de resolución, siempre que la suspensión o resolución tenga por causa las medidas, como insisto, adoptadas por las autoridades competentes en materia de la crisis del COVID-19. Estas son las cuestiones fundamentales que recoge el decreto ley foral, junto a otra serie de cuestiones de adecuaciones legales en materia de contratación pública y también de contratos de servicio de suministros de prestación sucesiva, cuyo detalle lo tienen ustedes en la comunicación de prensa que ya les habrá sido proporcionada. En segundo lugar, también señalarles un acuerdo del Gobierno de Navarra en su sesión de hoy, por el cual se autoriza al Director General de Educación a adquirir un compromiso de gasto plurianual de 4.571.041 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas para el alumnado de centros concertados con necesidades educativas especiales y en situación socioeconómica vulnerable para el próximo curso 2020-2021. En concreto, se destinarán 3.916.007 euros para conceder recursos materiales y humanos para atender al alumnado con necesidades educativas específicas. Así, se asegurarán los recursos necesarios para que las alumnas y alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus características personales y, en su caso, los objetivos establecidos con carácter general. Además, también se destinarán 655.034 euros para atender al alumnado en situación de sociocultural o socioeconómica desfavorecida. Finalmente, señalarles, esto ya no es un acuerdo tomado en el Gobierno, que el Gobierno foral abre el plan Reactivar Navarra a la participación de las instituciones, entidades y ciudadanía navarra en su conjunto. La ciudadanía navarra y las diferentes instituciones, agentes, entidades económicas y sociales pueden presentar hasta el próximo 5 de junio propuestas y aportaciones al plan Reactiva Navarra Nafarroa Suspertu 2020-2023.
que está impulsando el Gobierno foral con el fin de propiciar una salida reforzada y pujante de la crisis económica y social generada por el COVID-19. Este tipo de aportación, se va a indicar, de una plataforma web, es complementaria con aquellos encuentros que están teniendo ya desde los distintos departamentos de Gobierno de Navarra con los distintos grupos de interés que puedan participar también con sus aportaciones y visiones en el plan Reactivar Navarra. En concreto, hacemos desde el Gobierno una llamada a la participación de la sociedad navarra en su conjunto. Ahora es más necesario que nunca plantear la salida a la crisis desde la inteligencia colectiva, el compromiso común y la aportación de la sociedad civil. Esto supone para las instituciones un reto y también la oportunidad de afianzar un modelo más corresponsable y participativo y con mayor calidad democrática. Para impulsar esta participación, se va a desarrollar en concreto una campaña de sensibilización con el lema "Es ahora, es contigo, orain zurekin, tus ideas reactivan Navarra", que incluye anuncios en prensa y en redes sociales. Por mi parte, estos son los principales asuntos que les quería dar cuenta y ahora doy paso al consejero Manu Ayerdi. Bueno, gracias, vicepresidente. Egun on guztioi, beti bezala, placer bezala bat da hemen zuekin egotea. Bien, como señalaba el señor Ramírez, voy a tratar de explicar ya los aspectos más relacionados con lo que es la gestión y tramitación de las ayudas a autónomos, ¿no? Saben ustedes que en una comparecencia reciente en el Parlamento indiqué que las bases se iban a publicar el 18, finalmente se van a publicar mañana, día 21, ¿no? Y a partir de aquí pues entramos un poco en materia y les voy contando dónde estamos. Primero, como contexto, recordarles que en el Estado se aprobó el 17 de marzo el Real Decreto Ley 8/2020. No es que tenga una relación directa con las ayudas, pero en la medida que uno de los grupos de los beneficiarios de ayudas tienen que haber recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad que regula el Estado, por eso hemos puesto este Real Decreto aquí. Simplemente para que ustedes recuerden que ese Real Decreto, el de 17 de marzo, regula la prestación extraordinaria por cese de actividad que paga el Estado a los autónomos y autónomas. Y luego, sobre todo, claro, el documento clave, el marco legal foral, es el Decreto Ley Foral 4/2020 de 29 de abril, que además modificó, y además con la unanimidad de todos los grupos políticos en el Parlamento, las ayudas para el colectivo de autónomos y autónomas que se habían recogido en el Decreto Ley Foral de 3/2020 de 15 de abril, ¿no? Entonces, este Decreto Ley Foral, el 4/2020 de 29 de abril, es realmente, digamos, donde está regulada las decisiones que la unanimidad de los grupos tomaron en ese sentido. Por recordarles brevemente, como les decía, se acordaron dos tipos de ayuda: una ayuda de 2.200 euros a quienes, como les indicaba, les haya sido reconocida la prestación extraordinaria regulada por el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, conocida como prestación extraordinaria por cese de actividad, y un segundo tipo de ayuda, una ayuda de 700 euros, que podrá ascender a 800 euros en función de la suma de los rendimientos, ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, para aquellos que, no habiendo accedido a la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida por el Ministerio, sin embargo, sí que hayan visto reducida su facturación en el mes natural anterior a la solicitud en al menos un 30% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior. Esto ya es conocido, era simplemente recordarles a ustedes dos tipos de ayudas: la de 2.200 euros para aquellos que hayan podido acceder, a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria fijada por el Gobierno del Estado, y la de 700-800 euros en función de unos parámetros para aquellos que no, habiendo accedido a esa ayuda, sin embargo, sí acrediten, si hayan visto reducida su facturación. Vale, ¿cómo vamos a gestionar la ayuda? Bueno, la gestión de la ayuda va a ser una gestión de colaboración intensa entre lo que son las personas de la Administración, los empleados de la propia Administración y las entidades colaboradoras. Vamos a usar esta fórmula combinada, ¿no? Como ven ustedes en la presentación, las ayudas se van a tramitar con la colaboración y a través de entidades que voluntariamente quieran adherirse a esta importante medida. Yo sí que quiero reconocer además aquí, bueno, pues ese compromiso de las organizaciones, que ustedes verán cuáles son las entidades colaboradoras en una diapositiva siguiente,
verán ustedes cuáles son, qué tipo de agentes nos estamos refiriendo, ¿no? Y sí que quiero valorar, insisto, la importancia de ese compromiso y, desde luego, también la importancia del compromiso de las personas de la propia Administración, que también van a estar involucradas a tope en esta gestión. Decirles que las entidades colaboradoras recibirán o gestionarán la solicitud de la ayuda a través de una aplicación informática nueva que ya está preparada, que se ha diseñado al efecto. Se trata, además, de una herramienta que se ha querido hacer de forma que tenga un manejo muy sencillo, ¿no? También las entidades colaboradoras dispondrán del correspondiente manual de uso, es decir, del manual de uso de esa aplicación informática en la que hemos estado trabajando estas semanas, y un documento también de preguntas frecuentes, respuestas frecuentes, para que, ante las dudas que puedan surgir en la tramitación, porque al final ustedes saben que en Navarra hay 47.000 personas autónomas y los beneficiarios, por lo tanto, van a ser, estimamos, miles y miles de personas. Habrá muchas casuísticas y, por lo tanto, es muy importante que las personas que estén en contacto con los autónomos y autónomas, pues tengan ese manual que les permita, por un lado, tener claro el uso de la aplicación y, por otro lado, responder a las preguntas frecuentes que se susciten. En ese sentido, importantísimo, desde el Departamento de Desarrollo Económico hemos creado 2 grupos de personas, empleados, lógicamente, de la Administración, que van a estar al servicio, uno justamente de las entidades colaboradoras para atender de forma inmediata y online cualquier duda que se pueda suscitar en cualquier momento, y otro también grupo de personas que esté atendiendo en cualquier momento directamente a los trabajadores, trabajadoras autónomas que puedan tener una duda, una pregunta sobre si a mí me corresponde o no me corresponde, cómo me puede corresponder o no corresponder, ¿no? Con lo cual, el modelo es un modelo que suma entidades colaboradoras con un compromiso muy potente también de personas del Departamento de Desarrollo Económico que van a estar dando esa labor de soporte fundamental tanto a las entidades colaboradoras como a los destinatarios finales de las ayudas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser una entidad colaboradora? Bueno, pues los ven ustedes ahí. Ser persona física o jurídica, por supuesto que ejerza su actividad en un establecimiento abierto en Navarra, y pueden ser de estos perfiles, ¿no? Entidades dedicadas al asesoramiento a empresas, es decir, que ya tienen esa relación justamente con las personas autónomas y autónomos, las organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, asociaciones y colegios profesionales, que también puede tener una relación en su ámbito, cada uno en su ámbito, con personas autónomas y autónomos, las cooperativas, los sindicatos de agricultores y ganaderos. Recuerden ustedes que las personas autónomas en el ámbito agrario también son posibles beneficiarias de esta ayuda, las entidades financieras, los grupos de acción local seleccionados en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y las agencias de desarrollo comarcales. Estos son los perfiles de los que podrán ser, siempre evidentemente de forma voluntaria, entidades colaboradoras, ¿no? Desde el 22 de mayo, las entidades interesadas, es decir, hoy estamos a día 20, desde este viernes, una vez que mañana se publique en el boletín la orden foral reguladora de estas ayudas, las entidades interesadas podrán adherirse como entidad colaboradora. Ya ven ustedes ahí el link a través de la web, en ese link que ustedes tienen ahí en la pantalla, y además, bueno, pues los pasos para la adhesión pues son también sencillos, como podrán ustedes comprobar, ¿no? Identificarse mediante un certificado digital, completar los 6 pasos de la instancia y recibir un correo electrónico por nuestra parte confirmando la adhesión y facilitando el código de entidad colaboradora. Evidentemente, se podrá consultar, la ciudadanía podrá consultar en cualquier momento la relación de entidades colaboradoras en la web indicada, en esa misma, y también en la web del Plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu. ¿Cuándo y cómo van a poder solicitar las personas autónomas y autónomos las ayudas? Bueno, a partir del 2 de junio. Las mismas bases reguladoras que se publican mañana dicen que se podrán solicitar las ayudas una vez transcurridos 7 días hábiles desde su publicación. Se publican mañana, día 21 de mayo, 7 días hábiles después son exactamente el 2 de junio, ¿no? Con lo cual, el 2 de junio se pueden ya, las personas trabajadoras y trabajadores autónomos pueden solicitar la ayuda, que se tramitará, insisto, a través de estas entidades colaboradoras con ese equipo muy importante de apoyo desde la Administración. Decir que esta ayuda, y lo he dicho en alguna otra presentación, se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma. Y el hecho de que la pidas antes o después no te da más o menos derechos, ¿eh? Insisto en este mensaje porque me parece importante. Una ayuda que se puede empezar a pedir el 2 de junio y que se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma.
Importante también señalar que el primer abono de ayudas se realizará el 24 de junio, es decir, que todas las ayudas que se reciban en esas primeras semanas se irán trabajando y acordado ya, digamos, con la tesorería, pues el primer pago será el día 24 de junio y a partir de ese momento los pagos se irán haciendo de forma semanal. Yo creo que también como esquema creo que se entiende, ¿no? Un primer momento para recibir, que todo funcione, todas las aplicaciones, que vayamos haciendo ese seguimiento, recibir el primer golpe de las primeras semanas, 24 de junio, primer día de pago, y a partir de ahí de forma semanal. Bueno, las personas beneficiarias lo hemos comentado antes, trabajadoras y trabajadores autónomos desde luego, pero recordarles también que las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado también estaban dentro del colectivo de beneficiarios, también las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica, también, etcétera, ¿no? Y dentro de eso, como he dicho antes, las personas agrarias, los representantes de comercio, etcétera. Bueno, los requisitos específicos para la ayuda de 2.200 también los hemos comentado antes. Solo recordar que además de tener reconocida la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17, la prestación conocida como por cese de actividad, sí que es importante que en esa ayuda, la más importante, la de 2.200 euros, hay también otra segunda condición importante, que es comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el IAE en Navarra durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria. Es decir, esa ayuda, la de 2.200, está vinculada también al compromiso a permanecer de alta durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria. Hay también, para en el caso de la ayuda de 700 euros, bueno, pues lógicamente no haber cesado en su actividad, permanecer de alta, en fin, acreditar que la facturación, como les decía al principio, se haya reducido en al menos un 30% y será 700-800 euros en función de algunos parámetros de renta y de patrimonio. Para más información hemos habilitado los siguientes canales. Para lo que son las entidades colaboradoras, ahí tienen el teléfono que hemos habilitado para ellas y desde luego también el correo electrónico, ¿no? Además del link en la página web para el proceso de adhesión que les he dicho antes. Y lo más importante, para las personas autónomos y autónomas, pues los canales que se han habilitado también, ese canal telefónico de lunes a viernes de 9 a 17 horas, ese correo específico, ese email específico, trabajoautónomo@navarra.es y ese link, esa página web, esa dirección concreta en la que van a tener también toda la información. Alguna documentación que hemos generado, carteles, etcétera, de acompañamiento, lógicamente, para la medida. Y por mi parte, pues poco más. Ya someterme a las preguntas que pudieran suscitarse. Muy bien, muchas gracias, consejero. Antes de dar paso a las preguntas, señalarles que el Gobierno de Navarra quiere demostrar su rechazo más rotundo a las acciones que han ocurrido en los últimos días, especialmente en el País Vasco y Navarra, y que han violentado algunos bienes públicos, así como también los ataques que han sufrido algunas organizaciones sociales y políticas y también algunas personas, mostrando, por supuesto, todo nuestro rechazo a los mismos y también nuestra solidaridad a las personas y organizaciones que han sufrido estos ataques. Estamos convencidos que la inmensa mayoría de la sociedad navarra camina por la senda de la paz, de la libertad y la convivencia, y estos episodios que recuerdan a un pasado que todos queremos superar, sin duda son de carácter minoritario, y también señalar que, por supuesto, las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía Foral, ya tienen indicaciones concretas para, en su caso, hacer la investigación correspondiente para detectar a los autores de estas situaciones. Dicho lo cual, paso ya a las preguntas que nos quieran realizar sobre los temas que hemos expuesto u otras cuestiones. Muchas gracias. Eskerrik asko. Para Manu Ayerdi, has comentado que hay 47.000 autónomos en Navarra, dices, y habrá miles de beneficiarios. ¿Nos lo podrías concretar un poco más? ¿Aproximadamente cuántos serían? Y en ese caso, ¿cuánto dinero supondrían los 2.200 euros? La verdad es que no es una cuestión fácil de responder. En cuanto al tipo 1, que sería la ayuda de 2.200, lo que sí sabemos es que aproximadamente, con los últimos datos, yo creo que el número de personas que han acreditado, que han visto reconocidas la prestación extraordinaria por cese de actividad, creo que ronda los 15.000 aproximadamente. Es una cifra que tuvo un primer golpe al principio,
y ahora sigue subiendo, pero ya más despacio, ¿no? Y donde hay, bueno, pues una incertidumbre grande que es muy difícil evaluar es en el segundo colectivo, porque ahí no tenemos un vínculo con una prestación que haya sido reconocida, sino simplemente es hacer una hipótesis del resto de personas autónomas, cuántos de ellos han visto o no reducida su facturación en un 30%, ¿no? Yo creo que no es prudente lanzarse a una cifra porque realmente pues, no es sencillo, ¿no? Ahí se pueden hacer todas las hipótesis. Luego habría que ver también cuál es el impacto de los condicionantes de renta que se han establecido, que el Parlamento aprobó, insisto, por unanimidad de todos los grupos, de cara también a recibir la ayuda, por lo que no se trata solo en un caso de tener acreditada la prestación por cese de actividad y en otro de que tu actividad haya bajado un 30%, sino que hay algunos condicionantes de renta y patrimonio que también se pusieron. Entonces, tampoco resulta fácil estimar cuál va a ser el impacto de esas condicionantes de renta y patrimonio en ese sentido. Yo, en cualquier caso, lo que sí que creo es que el Gobierno lo que ha recogido es ese mensaje del Parlamento de Navarra, de unanimidad de todos los grupos, de identificar al colectivo de personas autónomas como un colectivo clave y uno de los colectivos más afectados, por otra parte, que deben ser merecedores de un acompañamiento pues, especial y relevante. Y en ese sentido, bueno, yo creo que el Gobierno lo que está haciendo es, desde luego, en su momento y ahora con la gestión de esta ayuda, pues recoger esa voluntad expresada por parte de la unanimidad del Parlamento, ¿no? Hola, buenos días, Egunon. A mí me gustaría preguntarle al portavoz cómo va ese proceso para pedir el paso de Navarra a la fase 2. En la nota de ayer, tal y como lo habéis venido defendiendo estos últimos días, defendíais también una desescalada asimétrica para dentro de Navarra. No sé, por tanto, si habría zonas que pudieran tener esta fase 2 de una manera más limitada, y si fuera esto así, si me concretara usted las zonas básicas de salud y según qué parámetros, ¿no? Bueno, señalarles que hoy es el día en que tenemos que remitir la documentación y la petición al Ministerio de Sanidad. A partir de aquí se establece una serie de encuentros o de comunicaciones entre el Departamento de Salud de Gobierno de Navarra y el Ministerio de Sanidad de cara a concretar las cuestiones. Ustedes saben que Gobierno de Navarra, lo anunció ayer el propio Departamento de Salud, ha solicitado el pase a la fase 2 en el proceso de desescalada, si bien es cierto con algunas especificidades que tenemos que concretar todavía. Voy a ser prudente en el documento que finalmente se presente y que les comunicaremos con esa actitud, con una especificidad sobre todo a nivel sectorial, también teniendo en cuenta, sectorial me refiero pues a ámbitos sobre todo nos preocupa determinados colectivos vulnerables como pueden ser las residencias de ancianos, donde saben ustedes que se permiten las visitas en principio a partir de la fase 2, pero que queremos ser restrictivos precisamente, equilibrando con la parte humanitaria, por supuesto, pero queremos ser restrictivos en ese contexto para evitar, en este caso, focos de infección que pueden darse en este tipo de instalaciones de colectivo vulnerable. También queremos ser prudentes en todo lo que es acceso a espectáculos públicos, culturales, etcétera. Eso estamos definiendo. Y también, lógicamente, queremos hacer ver que hay una diferencia entre en el ámbito más poblado y el menos poblado, de cara a las franjas horarias, de cara a que también se puedan disfrutar, por ejemplo, en el tema del uso de la bicicleta o el paseo por el monte, no solo las personas ahora mismo federadas, sino las personas que no son federadas. Es decir, y tal y como hemos solicitado desde el principio de esta situación, lo que se llama la gobernanza, pero sobre todo es, desde luego, ser solidarios y partícipes de unos criterios genéricos en materia de salud pública, pero a su vez tener en cuenta la especificidad de Navarra. Los datos epidemiológicos son buenos, somos optimistas, pero lógicamente somos tan optimistas como prudentes. Y no dejaremos de insistir, precisamente hoy además que se ha publicado la orden ministerial sobre el uso de las mascarillas, no dejaremos de insistir en la necesidad, y lo está cumpliendo la inmensa mayoría de la sociedad navarra, la necesidad de cumplir las medidas preventivas, sobre todo, insisto, la distancia social de 2 metros, así como la higiene, y en caso de que no sea posible, como ha dicho hoy la orden ministerial hoy, si no es posible esos 2 metros de distancia, el uso de la mascarilla. Con lo cual, ahora empieza un trabajo, estas 48 72 horas, con el Ministerio de Sanidad, para llegar, esperemos, a buen término el viernes y el sábado, en la publicación del Boletín Oficial del Estado, pues aquellas peticiones que el Gobierno de Navarra ha trasladado al Ministerio de Sanidad. Pero bueno, somos tan optimistas como prudentes, ¿no?
Entonces entiendo que la solicitud va a ser para toda Navarra y Sí. que las asimetrías Sí, no van a ser tanto para territorios, sino para estamos sectores. hablando del ámbito más sectorial, como digo, proteger a los colectivos vulnerables, evitar ciertas aglomeraciones en espacios públicos. El detalle lo estamos perfilando ahora porque entregamos el documento hasta las 2 de la tarde, pero la petición de pase en su conjunto a la territorial, al conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, va a ser así. La especificidad que decimos para municipios más pequeños es sobre todo el tema de tener más flexibilidad a la hora pues, de determinadas actividades, como he dicho, más lúdicas, ¿no? El tema de paseos, el tema de, pues, del tema de deporte o el tema de salidas al monte, ¿no? Ayer se conocía que Navarra ha trasladado una propuesta al Ministerio de Hacienda para participar de ese fondo de emergencia de 16.000 millones, que de alguna manera quedase vinculado al convenio, o que, bueno, no sé cómo se haría la fórmula. Por si nos puede dar un poco más de información y también por si esto tendría un impacto luego en la aportación. Bueno, primero prudencia en esta cuestión porque evidentemente estamos hablando de dos iniciativas. Por una parte, el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros y, por otra parte, el ingreso mínimo vital, que no están aprobadas todavía en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, evidentemente, hasta que no estén aprobadas, tenemos que ser prudentes en nuestras exposiciones. No obstante, tanto en la videoconferencia que tuvo lugar la semana pasada como también en la posición que se elevó ayer desde el Departamento de Economía y Hacienda, hay dos buenas noticias. Una, que Navarra va a participar en ese fondo extraordinario, y otra, que también, lógicamente, dentro del contexto de la pertenencia al conjunto del Estado, también en la parte de ingreso mínimo vital, y que va a ser complementaria con la renta que ya se percibe, la renta básica que se percibe en la comunidad foral. A partir de ahí, el criterio del Gobierno de Navarra, atendiendo también a nuestro autogobierno y también atendiendo a la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía de Navarra, es que sea a través del convenio económico, sea a través de detraer la aportación al convenio económico, donde se hagan efectivas esas ayudas. Si no en una primera parte, pero el ingreso mínimo vital, en principio, si se aprueba tal y como está previsto, tiene una entrada en vigor desde el 1 de junio, sí, desde luego, a medio plazo, ¿no? Pero la fórmula adecuada, la más adecuada desde el punto de vista de la comunidad foral, desde luego es dentro del seno del convenio económico y, en concreto, de traer lo que es la aportación al convenio, ¿no? ¿Se ha hecho algún tipo de estimación sobre el impacto que podría tener en la aportación, en la cifra final de pago? Bueno, insisto, vamos a ser muy prudentes. Estamos todavía en estudios preliminares. Lógicamente hay datos encima de la mesa, pero creo que es muy aventurado y sería poco reflexivo por nuestra parte lanzarlos a la opinión pública sin un contraste concreto, en este caso con la contraparte, ¿no? Con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Sobre el tema de las mascarillas obligatorias que hemos conocido hoy, ¿saben si va a haber algún régimen sancionador? Porque el BOE no lo deja claro y la actividad es como para hacer deporte va a ser obligatoria, ¿no? No sé qué postura tiene el Gobierno de Navarra en este tema. Bueno, la orden ministerial es tan breve como clara, ¿no? Y lo breve y claro a veces también luego da pie también a interpretaciones. Ya veremos, ¿no? Porque se ha aprobado o se ha publicado hoy mismo, ¿no? Bueno, lo que dice señala es que prioriza ante todo y sobre todo es la distancia física de los 2 metros, como saben ustedes, y que haya donde no sea posible mantener esa distancia del uso de la mascarilla. Evidentemente, el incumplimiento de una norma conlleva una sanción, pero ahora no sabría especificarle cuál es la sanción concreta. No obstante, ya nos informaremos al respecto y informaremos, ¿no? Ante aquella persona que no creo que haya muchas, ¿no? Pero que no lo cumpla, pues evidentemente lo recibirá y lo sabrá de primera mano, ¿no? Sobre el pase a la fase 2, por ejemplo, Pamplona, ¿pasaría por término municipal o habría por áreas básicas de salud, o sea, por barrios? No, insisto que el pase es genérico, la petición de pase es genérico para el conjunto de la comunidad foral, pero la diferenciación, sobre todo, estamos hablando de ámbitos sectoriales. Es verdad que en aquellas localidades con menos habitantes, insisto, quiero ser prudente en esta cuestión porque el documento todavía no está entregado de manera definitiva, pues sí que queremos que tengan una mayor flexibilidad a la hora de salidas, de franjas horarias, etcétera. Por volver un poco al tema de los autónomos, ¿no tiene recursos el Gobierno foral como para gestionar todos estos trámites? Y bueno, relacionado con ello, sí que se ha producido algún cambio de funciones o de departamento de algunos trabajadores públicos,
¿Por qué ninguno ha ido a desarrollo económico y se ha tenido que utilizar entidades colaboradoras? Fíjese hasta qué punto en desarrollo económico hemos sido activos en esta materia, que en concreto para la tramitación de los ERTEs, que ustedes saben que ha sido una cuestión relevantísima en el trabajo del departamento, nosotros hemos movilizado a 40 personas de fuera del servicio de trabajo para unirse al servicio de trabajo. Digo, cuando 40 personas de la Administración, empleados, funcionarias de la Administración, para apoyar a las 16, 17 personas del servicio de trabajo. Es decir, que para la tramitación de ERTEs hemos sido capaces de casi triplicar el volumen de empleo que habitualmente tiene el servicio de trabajo en ese sentido, ¿no? A futuro vamos a ver también en el ámbito laboral qué es lo que va sucediendo, porque es verdad que recientemente el Gobierno estatal, después del acuerdo en el diálogo social entre COE, CEPIME, UGT, comisiones, bueno, pues han regulado el marco laboral de una manera, yo creo que bastante interesante y positiva, en la línea de lo que habíamos solicitado desde luego la presidenta del Gobierno de Navarra. Y bueno, y aparentemente va a haber una transición de los ERTEs bastante razonable también desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Pero nosotros seguimos previendo que en el ámbito, por ejemplo, de trabajo va a seguir siendo necesaria una necesidad de recursos adicionales, ¿no? Y en eso, por ejemplo, se está trabajando, se han movilizado, se están usando recursos, y yo desde luego aquí tengo que poner en valor, en lo que conozco de mi departamento, desde luego el compromiso total de las personas de la Administración, la dedicación, la responsabilidad y el trabajo, ¿no? En esta cuestión pasa algo parecido de los autónomos. Vamos a crear dos grupos importantísimos de apoyo a todo el modelo. Yo les decía antes, ese grupo de apoyo que va a estar atendiendo todas las dudas, matices que puedan venir de entidades colaboradoras, son personas de la Administración formadas, preparadas, etcétera, etcétera. Todas las personas que van a estar atendiendo también a las llamadas de autónomos y autónomas también son personas de la Administración. Y luego, por ejemplo, todo el apoyo informático, diseño de plataforma informática, etcétera, etcétera, todo eso vuelven a ser recursos de la Administración que habitualmente no están en esto. Es decir, que también ha habido una movilización muy importante de recursos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la movilización está, y lo que se ha buscado también es entender que las entidades colaboradoras pueden aportar desde un punto de vista de capilaridad y de relación con esos autónomos y autónomas, pues en el ámbito agrario, los sindicatos agrarios, en el ámbito cooperativas, ya saben ustedes que los socios y socias de cooperativas que son autónomos también pueden ser beneficiarios, pues que las organizaciones de cooperativas, ¿por qué? Pues entendiendo que puede haber, bueno, pues un nivel de relación y de coordinación entre determinados colectivos de beneficiarios que pueda hacer que la colaboración público-privada sea más eficiente, ¿no? Lo mismo puede pasar con los agentes de desarrollo local por todo el territorio o con otros agentes regionales, ¿no? Esto es un poco lo que se está buscando. Entonces, usted me pregunta, ¿no hay recursos? Ya lo ven, estamos movilizando de forma activa recursos para esas necesidades que desde luego en desarrollo económico estamos teniendo totalmente extraordinarias derivadas del COVID, y estamos movilizando recursos propios de una manera muy intensa. Yo en esta cuestión sí que quería aclarar una comunicación o noticia que ha salido en las últimas horas. No tenemos que confundir encomienda de funciones, que básicamente supone que es el traspaso de un trabajador o trabajadora de un departamento a otro, con la realización y la flexibilización y la disponibilidad que ha habido dentro de los propios departamentos a la hora de hacer el trabajo que era necesario. En este sentido también hay que poner en valor que ha habido una flexibilidad, no solo a nivel de funciones, como ha dicho el consejero, en materia de ERTE, o también, no tengo que decir, el Servicio de Honor a Salud, a la hora de poner distintos equipos sanitarios a trabajar en COVID, distintos equipos sanitarios que provenían, lógicamente, de otras especialidades para trabajar en COVID o en otros departamentos, y una flexibilidad también que ha habido a nivel de disponibilidad horaria y de teletrabajo. Estamos francamente satisfechos como Gobierno con la respuesta que ha habido por parte de los empleados y empleadas públicos. A los hechos me remito. Aparte, lógicamente, de lo más visual, que es la lucha contra el COVID, en sanitario, en sociosanitario, en personal de emergencias, etcétera, hay un trabajo por debajo de preparar todo lo que es la maquinaria de la Administración, convocatorias, ayudas, etcétera, que exigen la dedicación plena de los trabajadores y trabajadoras, y que luego ahí hemos mostrado plena satisfacción. Por tanto, en ese sentido, pues bueno, creo que no hay que confundir lo que es una figura de encomienda de funciones, que es de un cambio de departamento a otro, sobre todo vinculado en personas
que aunque ahora ocupan una plaza, pueden tener experiencia en un trabajo previo, pongo por caso una persona, maestro real, que tenía experiencia en cultura o tenía la plaza ahora mismo en cultura, sin embargo provenía, por ejemplo, de la sala del 112, pues, lógicamente se le ha podido habilitar para ese trabajo. Eso es una encomienda de funciones, pero otra cosa es que dentro del departamento, como ha dicho el consejero Ayerdi, se ha hecho ese trabajo para adaptar, en este caso, a las necesidades con el propio personal y también, como he dicho, los ejemplos del sector de salud y también, insisto, la flexibilidad que ha habido en este caso para trabajar desde el domicilio, incluso a horas, me atrevo a decir, intempestivas, ¿no? Como no puede ser de otra manera en esta necesidad que tenemos de emergencia sanitaria. Por terminar, perdone un momento con este tema, por lo tanto, las entidades colaboradoras lo hacen sin ningún tipo de contraprestación económica a cambio. Sí, en las bases colaboradoras queda expresamente señalado. Esta es una condición expresa que se recoge en las bases, digamos, que regulan la ayuda. ¿Es este motivo por el cual algunas ya han rechazado el hecho de colaborar? Porque tienen que aportar... Sí, es verdad que en ese sentido, bueno, pues vamos a ir viendo. Nosotros llevamos, lógicamente, contactando con ellas bastante tiempo y bueno, es posible que algunas en ese sentido pues muestren una disposición, como usted dice, pues negativa a participar. Bueno, nosotros en cualquier caso nos sigue pareciendo que el modelo es bueno y también tenemos la convicción de que muchas de las posibles entidades colaboradoras van a colaborar también, ¿no? Es decir, que puede suceder también lo que usted dice en algún caso. En cualquier caso, si eso fuera así, bueno, pues tendríamos siempre la solución, lógicamente, de buscar otros equilibrios, ¿no? Por ese lado no hay problema. Nosotros, si ponemos en marcha este modelo, insisto, es porque creemos que la combinación de los recursos propios importantísimos, haciendo funciones de mucho valor añadido, sean temas informáticos, sean tema de clarificación de dudas justo para las entidades colaboradoras, para las personas autónomas, junto con esas entidades por todo el territorio, nos parece un modelo interesante, evidentemente. Nos parece un modelo interesante porque aquí lo que no se nos puede olvidar es que el objetivo final, sobre todo, es que esas personas autónomas y autónomos que acceden a la ayuda se les gestione rápidamente de la mejor manera y perciban el dinero lo antes posible, que yo creo que este es el objetivo importante, porque al final estamos hablando de un colectivo golpeado por la pandemia y el objetivo final, sobre todo, es que la tramitación de la ayuda sea ágil y al final esa ayuda pues llegue, digamos, lo antes posible a las personas beneficiarias, ¿no? Yo creo que ese objetivo yo creo que es importante, no perderlo de vista y en ese sentido, bueno, pues esta es un poco la reflexión. Por seguir con el tema de los autónomos, una cuestión que creo que ya se ha aclarado en otra ocasión, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Estas ayudas de 2.200 euros y de 700 euros son complementarias a las de la Administración General del Estado? Totalmente. ¿Se pueden acumular? Sobre la concentración, para el portavoz, sobre la concentración ayer en apoyo a Letarra, Pachi Ruiz en la Chantrea, que finalmente se celebró y estaba prohibida por razones sanitarias. Conocemos que no hubo detenidos identificados, se cruzaron algunos contenedores y, por ejemplo, desde el pleno que se está celebrando en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado ha sido muy crítico diciendo que en Navarra se está poniendo una alfombra roja al terrorismo o incluso ahora una alfombra roja al terrorismo y Sayas, que está ahora mismo hablando, critica que no se haya dicho nada desde el Gobierno central sobre estas manifestaciones en favor a Letarra. No sé qué valoración hace el Gobierno de Navarra sobre este tema y si conocen un poco lo sucedido ayer. Bien. Bueno, yo creo que podría decir alguna reflexión más intensa respecto a esa reflexión del señor Casado, que yo creo que demuestra, como es habitual además, en él muy poco conocimiento de la realidad social y de la convivencia en Navarra. En Navarra la inmensa mayoría de la sociedad convivimos, la inmensa mayoría de la sociedad vive en paz y en libertad. Por tanto, creo que sería bueno que el señor Casado y otros dirigentes del Partido Popular en las últimas semanas también están acostumbrados, dejen a Navarra en paz a la hora de utilizar en su trifulca partidista que nada más añade al bien común, ¿no? En este sentido, yo me remito también a lo que ha dicho el delegado del Gobierno. España es una democracia en la cual existen unos derechos fundamentales recogidos en su Constitución, entre los cuales está la libertad de expresión y, por tanto, esa libertad de expresión no puede ser limitada si no es por intereses mayores, en este caso de salud pública. La delegación del Gobierno actuó en su momento permitiendo unas concentraciones que se consideraban adecuadas dentro de ese ámbito de la salud pública y otras no se han autorizado. Y cuando no se han autorizado, lógicamente se ha intervenido
y se interviene con proporcionalidad. Evidentemente, cuando existe una situación de incumplimiento, en este caso una resolución de convocatoria de manifestación, la solución no es directamente la disolver o crear un conflicto mayor, sino evidentemente se hace una ponderación de un criterio exclusivamente técnico, en este caso policial, por parte tanto de la Policía Nacional como por parte también en su caso de la Policía Foral. Con lo cual creemos que han actuado de manera equilibrada y proporcionada. Por cierto, como actuaron en su caso otros delegados y delegadas del Gobierno, en este caso el Partido Popular en Navarra, donde se permitieron manifestaciones de la misma índole y otras no se permitieron. Y nadie acusó en su caso a la delegada del Gobierno de Navarra, que era miembro del Partido Popular, pues que estaba poniendo una alfombra roja al terrorismo, ¿no?, en Navarra. Con lo cual, evidentemente, hay que ser muchísimo más prudente en este aspecto. Seguramente si el señor Casado paseara más por aquí o viniera más por aquí, comprendería más lo que es la realidad de Navarra y no haría quizás esas declaraciones, o quizás seguramente las seguiría haciendo pues de acuerdo a la irresponsabilidad que suele tener, ¿no?, en esta cuestión. Sí, buenos días. Quería saber sobre la campaña de las rentas, si una vez que Navarra entre en la segunda fase, si el Gobierno se plantea hacer declaraciones a aquellas personas que por las razones que sea necesitan hacerla de forma presencial, o se va a descargar sobre las entidades financieras. Bueno, en este sentido nosotros al día de hoy creo no, los datos son aproximadamente cerca de 43.000 declaraciones de la renta registradas en Hacienda al día de hoy, con lo cual demuestra que ha sido una buena iniciativa, que ha sido una iniciativa que ha combinado y equilibrado, por una parte, el derecho y el deber también de la ciudadanía de cumplir con sus obligaciones con Hacienda y, por otro lado, también, y es muy importante esto, preservar, en este caso, la salud pública de la ciudadanía y también preservar la salud laboral de los y las trabajadores de Hacienda. En concreto, también señalarles que conforme vayamos avanzando en el proceso de desescalada y, lógicamente, se vayan abriendo las instalaciones de la Administración Pública, se habilitarán la oportuna instrumentos para que aquellos ciudadanos que quieran hacer su declaración de la renta lo puedan hacer de la manera más segura posible. Iremos viendo en función del cumplimiento también de los criterios, insisto, de salud pública y de salud laboral. Lo que garantizo es que ningún ciudadano que quiera hacer la declaración de la renta se va a quedar sin hacerla. Que no quiera, pues es otra cosa, ¿no? Lo que quiera va a poder hacerla. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues muchísimas gracias. Que ricasco. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.